La paz esté con ustedes. Amigos, este fin de semana continuamos con la lectura del capítulo 13 del Evangelio de Mateo, ese capítulo maravilloso dedicado a las parábolas de Jesús. Sé que podemos tener la tentación de mirar las parábolas y pensar, ¿no son acaso historias simpáticas y encantadoras con una moraleja? Eso sería menospreciarlas, porque estas parábolas hacen un trabajo muy serio e importante. Muchas veces contienen la teología y la espiritualidad más profundas. Hoy quiero que nos concentremos en una que es teológicamente riquísima y que me viene haciendo pensar desde hace muchos años, la que tradicionalmente llamamos la parábola de la cizaña y el trigo, o del trigo y la maleza. Es una historia bien conocida: un hombre siembra buena semilla en su campo, pero mientras duerme viene un enemigo y siembra maleza entre el trigo. Cuando el cultivo crece, aparecen las dos cosas juntas. Los servidores del hombre le dicen: vamos y arranquemos la maleza. Pero él les responde: no, porque si hacen eso van a dañar el trigo. Dejen que crezcan juntos y en el momento de la cosecha los separaremos. Uno podría decir, bueno, es una comparación interesante, pero ¿qué significa? En realidad toca un tema profundísimo. ¿Quién es el que siembra la buena semilla? Es el Dios bueno, el Creador, que solo hace el bien. ¿Y quién es el que siembra la maleza? El mismo Jesús lo dice, es el enemigo, es el diablo. Acá vemos algo de enorme importancia. Cuando miramos nuestro mundo, ¿qué vemos? Mucho bien, por supuesto. Todo lo que Dios creó es bueno, el conjunto es muy bueno. Pero si tenemos los ojos abiertos, también vemos, junto al bien, mucho mal. Mucha crueldad, enfermedad, injusticia, dolor y dificultad. Vemos trigo, pero también mucha maleza enredada en él. Acá viene el primer punto teológico importante, y recurro aquí a C.S. Lewis. Él planteaba un dilema. Si Dios creó todas las cosas, y Dios es perfectamente bueno y moralmente perfecto, y creó el mundo no por necesidad ni por el deseo de manipularnos, sino por puro amor generoso, si esto es verdad, ¿por qué existe el mal? Si este Dios infinitamente bueno creó todo el universo por un amor radical, ¿por qué el mundo no es simplemente trigo? ¿De dónde salió esta maleza? La respuesta de la parábola es muy provocativa. El sembrador del trigo no es el responsable. Esto lo hizo un enemigo. ¿Qué concluye Lewis en esto? La antigua historia de la guerra de los ángeles puede sonarnos fantástica o mitológica, pero ¿existen criaturas espirituales de Dios que son buenas? Sí, de la misma manera que hay seres humanos buenos a los que llamamos santos. ¿Existen también criaturas espirituales de Dios que son malas y cayeron? Sí, nuestra gran tradición nos dice que cayeron precisamente por un abuso de su libertad. Los ángeles caídos. El gran aporte de Lewis es este. No se puede decir que la maldad del mundo, la enfermedad, la muerte misma y todo lo demás vienen de un Dios que es todo bondad. No puedes decir eso. Entonces, ¿de dónde vienen? Tampoco puedes decir, es la materia es mala. No, nosotros no creemos que la materia sea mala. Todo lo que Dios hace es bueno. Lewis dice que el mal viene del abuso de la libertad. Lo vemos en nosotros mismos. El abuso de la libertad humana causó estragos de 1000 maneras. Si usamos eso como analogía y lo extrapolamos al abuso de la libertad espiritual superior, podemos ver cómo tuvo repercusiones en toda la creación. ¿Será que parte del mal que vemos en el mundo es el resultado de una batalla espiritual de la que solo somos vagamente conscientes? ¿Qué podemos ver? Esto nos permite ver algo fundamental. Dios es el Señor del mundo y el diablo es una criatura. Digas lo que digas sobre el diablo, con toda su maldad y su poder, sigue siendo una criatura y por lo tanto está bajo el dominio de Dios. Un enemigo sembró la negatividad y el mal en el mundo, sí, pero eso significa que es una criatura espiritual que al final del día está bajo el control de Dios.
y solo hace las cosas con su permiso. Esta postura nos protege de una herejía muy antigua. La asoció con el antiguo zoroastrismo, con el gnosticismo y con el maniqueísmo, que alguna vez sedujo la mente del joven San Agustín. También la asoció con la mentalidad de Star Wars, esa idea de que el mundo es una batalla constante entre poderes iguales. El bien y el mal, la luz y la oscuridad, el lado oscuro y el lado luminoso de la fuerza, y que el mundo simplemente es así. Esa visión sugiere que el conflicto está metido en la raíz de la realidad y que no sabemos quién va a ganar. Eso no es bíblico. Esa es una mentalidad zoroástrica, gnóstica, maniquea y de Star Wars, pero no es la Biblia. La Biblia no ve al mundo como un campo de batalla sin fin entre fuerzas que tienen el mismo poder. No. Dios es Dios y sigue siendo el Señor del universo. Cualquier desastre que veamos es, en última instancia, el resultado de la libertad mal usada por parte de ciertas criaturas, tanto espirituales como nosotros mismos. La buena noticia es que nuestra historia sigue siendo una divina comedia. Podemos confiar en lo que Dios está haciendo. Sigamos entonces la lógica de la parábola y veremos algo importante. Cuando el dueño del campo dice no arranquen la maleza porque al hacerlo pueden arrancar también el trigo, hasta cierto punto está reconociendo el daño de este poder espiritual caído. Pero también podemos decir que quizás Dios, que sigue siendo el Señor de todas las cosas, está usando incluso esta disfunción, incluso la maleza, para cultivar el trigo. Si arrancas la maleza antes de tiempo, dañarás el trigo. ¿No nos decía San Pablo que todo coopera para el bien de los que aman a Dios? ¿No podemos ver que incluso en medio de la maldad del mundo, Dios está llevando adelante su propósito? Pensemos en algunos ejemplos. El mismo San Pablo escribió: el Señor me puso una espina en la carne. No sabemos qué era, nunca lo aclaró. ¿Era un sufrimiento físico? ¿Tal vez un problema en el habla? ¿Una dificultad en la vista? ¿O alguna otra enfermedad? ¿Era un sufrimiento psicológico? ¿Ansiedad? ¿Depresión? ¿Alguna oscuridad en su vida? No lo sabemos. Pero era lo suficientemente grave como para que él lo llamara una espina en la carne. Imagínense una espina o un clavo enterrado en la carne. Era algo muy molesto y doloroso. Y añade: 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Eso significa que se lo pidió una y otra vez. Fíjense que cada uno de ustedes puede ponerle nombre a esa espina en la carne que tiene en su vida, ¿cierto? Algo físico, espiritual o psicológico, no sé qué será, pero le rogaron al Señor: quítame esto. En los términos de la parábola le dijeron: arranca esta maleza, hazla desaparecer. Pero el Señor de la cosecha responde: no, dejen que el trigo y la maleza crezcan juntos. ¿No será que en la providencia de Dios Él está usando esa misma espina para sacar algo bueno? Tal vez ya conté esta historia. Siempre me llama la atención cuando leo biografías de Franklin Roosevelt, que para muchos fue uno de los presidentes más grandes de Estados Unidos, tal vez el segundo más grande después de Lincoln. De joven, Roosevelt lo tenía todo. Era buen mozo, educado, rico y muy carismático. Además, tenía un apellido mágico, ya que su primo lejano, Theodore, había sido un presidente famosísimo y muy popular. Cuando este joven empezó su carrera política con su título de Harvard, su dinero, sus contactos, todos los que lo miraban decían: este muchacho va a llegar a presidente, tiene un futuro brillante. Todo parecía sobre ruedas.
Pero cuando este joven brillante estaba cerca de los 40 años, se enfermó de polio y quedó devastado. No podía caminar y pensó, se terminó mi carrera, se terminó mi vida. Su madre, en una frase famosa, le dijo: olvídate de la política, retírate y sé un caballero que se dedica a coleccionar estampillas. Pero Roosevelt no se retiró, sino que volvió a la política. Y aquí viene lo que señalan todos sus biógrafos. Antes de la enfermedad, ese niño mimado del éxito era un tipo un poco superficial y egocéntrico. Quería ser presidente, sí, pero más por su propia gloria que para mejorarle la vida a los demás. Sin embargo, después de la polio, desarrolló una compasión profundísima por la gente que sufre. Él venía de la alta aristocracia y no conocía el sufrimiento del ciudadano común, pero la enfermedad lo hizo entrar de lleno en el dolor de la gente común, y eso lo convirtió en el gran estadista que llegó a ser. ¿Qué hubiera pasado? Este es el punto. ¿Qué hubiera pasado si apenas se enfermó de polio, alguien hubiera dicho: saquen esto de su vida, elimínenlo? Se hubieran llevado puesto el trigo junto con la maleza. Hubiera destruido lo que Dios estaba queriendo armar en él. Pensemos en un segundo ejemplo. Quizás conozcan las historias que salieron a la luz hace unos 20 años, cuando se publicaron sus diarios y cartas. La gran Madre Teresa de Calcuta, probablemente la santa más grande del siglo XX, luchó durante casi 50 años con lo que solo puede definirse como una profunda depresión, una oscuridad, una sensación de la ausencia de Dios y de que las cosas no tenían sentido. Si me hubieran dicho esto cuando era joven, jamás lo habría creído de la Madre Teresa. Habría dicho: ¿cómo la Madre Teresa si estaba llena del Espíritu Santo? Y sí, estaba llena del Espíritu Santo, pero también tenía esa espina en la carne. También tenía la maleza enredada en su trigo. ¿No se pusieron a pensar si su tremenda compasión y su entrega absoluta a los pobres no nacieron justamente de haber tenido que batallar con su propia oscuridad? Dios es el Señor de la creación. No estamos en el universo de Star Wars. Dios es el Señor. Un enemigo hizo esto, sí, pero como dice Tomás de Aquino, Dios permite el mal para sacar de él un bien mayor. Ese es el corazón de la parábola. Dios permite el mal para sacar un bien mayor. Por lo tanto, no intentes arrancar automáticamente toda la maleza de tu vida. Cuidado con el daño que puedes causar. Termino con esto. Todos conocen la primera parte de la famosa oración de la serenidad de Reinhold Niebuhr. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las que sí puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Es hermosa, todos conocen esa parte. Pero miren cómo sigue. Pide la serenidad para aceptar tal vez esa espina en la carne que no podemos cambiar, pero escuchen, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las dificultades como el camino hacia la paz, asumiendo, como hizo Jesús, este mundo pecador tal cual es, y no como a mí me gustaría que fuera. Muchas veces queremos decir: sácame toda esta maleza, arráncala, pero la oración continúa, confiando en que tú vas a enderezar todas las cosas si me entrego a tu voluntad, para que pueda ser razonablemente feliz en esta vida. Creo que hay una liberación enorme en esa frase. ¿Estamos hechos para ser perfectamente felices en esta vida? No. Razonablemente felices. Esta vida es una mezcla de trigo y cizaña, de trigo y maleza. No creas que puedes arrancar la maleza de golpe. Y la oración termina: y supremamente feliz contigo para siempre en la próxima. Y termina esta parábola: ¿va a llegar el momento en que Dios, en su justicia y misericordia, separe el trigo de la maleza? Sí, en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Mientras tanto, dejen que crezcan juntos. Nunca se sabe qué está haciendo por ti esa espina en la carne. Nunca sabes cómo esa maleza puede estar de alguna manera beneficiando al trigo. Y que Dios los bendiga.